Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a su programa de La Noche es Tuya por Estéreo 91 y aquí en Facebook Live en el segmento de padresmodernos.com. El día de hoy pues tenemos muchísimas cosas que compartir con ustedes y la primera, no quiero que se me olvide, es que quiero felicitar a todos los padres de familia que participaron en el concurso de Spelling Bee del Distrito Escolar de United ISD. La verdad estuvo sensacional, tuve la oportunidad de estar en el concurso de los primeros lugares de cada una de las escuelas y me llevé una súper grata sorpresa de la forma en la que los niños están desarrollando habilidades para poder deletrear cada una de las palabras que les incluyen para este concurso. Fueron 15 o 16 diferentes etapas, estuvo extraordinario, hubo mucha competición. Niños desde chiquititos, desde tercero de primaria hasta chicos de secundaria. Ganó la secundaria, cosa que no había sucedido, siempre ganan los niños de primaria y esta vez ganaron los 3 lugares, se los llevaron los chicos de secundaria, cosa que me gustó muchísimo. Pero lo más sorprendente es que las estrategias mnemotécnicas que utilizaron fueron sensacionales, me abrieron todo un mundo de estrategias didácticas que pueden usar con los niños. Hubo chicos que a la hora de que les daban la palabra tomaban su brazo, su antebrazo, ponían sus dedos, contaban las letras e iban diciendo las letras para que no se les olvidaran ni en el orden que estaban. Otros agarraron su tarjeta de participación y en la parte de atrás con su dedo escribían la palabra e iban poniendo cada una de las letras. Mentalmente no escribían por supuesto nada, eran trazos mentales que estaban haciendo ellos y esta es una extraordinaria estrategia didáctica, no nada más para la lectura y la escritura, sino incluso para las matemáticas. Y pues me dio muchísimo gusto ver que estos chiquitos estuvieran haciendo ese tipo de trabajo. Pero quiero felicitar a los papás porque si bien es cierto que los niños hicieron un extraordinario trabajo, la realidad es que la entrega de los papás fue fabulosa. Ahí estuvieron todo el tiempo, obviamente que los han estado apoyando en casa. Me imagino que practicando con ellos, dándoles palabras, son un mundo de palabras, son muchísimas las palabras que les dan para este concurso y cada etapa va teniendo un nivel mayor de dificultad. Pero al mismo tiempo, pues algunos de los niños mostraron la poca tolerancia que tienen para perder en la competición, porque más que perder, bueno, ya eran ganadores porque todos representaban a su escuela, habían ganado en su escuela, eran primeros lugares en cada una de sus escuelas y se les comentó que era, digamos que un entrenamiento para las siguientes etapas de competición ya a nivel de ciudad, luego a nivel de condado, me imagino, estatales y cosas de ese estilo, porque son concursos que tienen muchísimos apoyos. Y los niños realmente a algunos les costó mucho trabajo aceptar, vamos a llamarle la derrota, aunque yo no lo veo como una derrota, pero bueno, es algo con lo que tenemos que trabajar, que ellos se diviertan, que ellos sepan que van a ese tipo de competiciones y que si ganan, qué padre, y si no, igual ya son ganadores. Pero lo que sí pude observar es que esa falta de control emocional, esa falta de manejar las emociones va acompañada de papá y mamá. Los niños que lloraron fueron los papás que se frustraron, o se enojaron, o se molestaron. Y la primera reacción fue, ¡ay, nada más te faltó una letra! Pero lo hiciste bien, lo hiciste bien. Sin embargo, pues ya estuvo la reacción. Siempre en los momentos difíciles, lo primero que nos viene a la boca y lo decimos, eso es lo que siente nuestro corazón, así es que hay que tomarlo en cuenta. Nada de que, ay, es que se me salió, no es cierto, son cosas que dices y dices de corazón y a veces lo que dices pues lastima profundamente. Y si tú le dices a un niño, ay, pero es que no lo hiciste bien, no, pero está bien, la verdad es que te falta poquito y ay, buen trabajo. Sí, pero lo primero que dijiste en el momento que el niño iba bajando de ese
estrado y venía llorando y venía dolido, venía lastimado en sus emociones, es una palabra que no es de aliento, pues no es lo más correcto. Y eso no ayuda para nada a los niños a regular sus emociones. Regular las emociones es algo que se aprende desde bebé. Insistido muchísimo en la educación desde el embarazo, porque efectivamente cuando los niños están en el vientre materno reciben las emociones de mamá y mamá recibe las emociones de su entorno, ya sea de papá, ya sea de su abuela, ya sea de la gente que te rodea, pues mamá siempre está absorbiendo todo lo que sucede a su alrededor. Y entonces puede ser que en algún momento del embarazo ella se sienta frustrada. Y ese es uno de los casos que traemos el día de hoy. Nos llevaron un caso de un niño de 4 años, vamos a cambiar los nombres, le vamos a poner Luisito. Luisito de 4 años es un niño que se enoja fácilmente, sus rabietas llegan a niveles supremos, él muerde a la gente o les pega o se jala el cabello y se lo arranca. Entonces, pues es un niño muy chiquito para tener ese tipo de reacciones y ese tipo de comportamientos. Lo que le sucede a Luisito es que es un niño que no ha regulado sus emociones desde pequeñito. A los 2 años los niños aprenden a tantear qué tanto pueden hacer y es la etapa normal de los berrinches. Si los berrinches se extienden más allá de los 2 años y medio, 3 años, cumplidos los 3 años, no todos los 3 años, quiere decir que ya hay un problema de comportamiento que se ha ido generando desde chiquitos. ¿Cómo es que nosotros los papás ayudamos o permitimos que los niños tengan poca tolerancia a la pérdida o poca tolerancia a la frustración? Bueno, pues eso sucede porque les resolvemos absolutamente todo. Cuando los niños empiezan a gatear, les quitamos el gateo y los metemos a la andadera. Quitarles el gateo y meterlos a la andadera, aparte de que les perjudica la estructura cognitiva, todo lo que tiene que ver con la lectura, la escritura y las matemáticas, porque esa gimnasia cerebral del gateo produce una serie de conexiones neuronales que son muy importantes en esa específica etapa de desarrollo. Es una etapa sensible de desarrollo que si se pasa, bueno, pues tenemos que acudir a la plasticidad neuronal para corregir esa situación. Entonces, eso ocurre más o menos entre los 7 meses, 8 meses que los niños empiezan a gatear y los quitamos del gateo. Entonces, ahí empieza el problema, porque el niño no se encuentra con dificultades, no se encuentra con que sus rodillitas a lo mejor le duelen y se tiene que sentar y hacer el intento de pararse. No hace el esfuerzo de acercarse a objetos, equilibrarse y a levantar usando la fuerza de sus piernas porque no se lo estamos permitiendo. Entonces, al no llevar esos procesos, esos esfuerzos, lo que hacemos nosotros los padres de familia es que vamos evitando que se forme el carácter, que se forme la personalidad del niño. Aunado a eso, llegamos a los 2 años, los 2 terribles años, donde los niños se suben en todo lo quieren saber, todo lo quieren agarrar, todo lo quieren probar. Son niños sumamente dinámicos y desesperantes, la verdad, porque ya los quitas de aquí cuando ya están allá y son como, comparándolos, son como gatitos, que son bien difíciles de controlar y se suben en todos lados y quieren estar en todos lados. Pero si en esa etapa tú no lo enseñas a tener sus primeras frustraciones, a decirle que no cuando van al supermercado juntos y te hace un berrinche y simplemente ignoras el berrinche porque el niño tiene que controlarse, sino que le compras las cosas para que no te haga pasar vergüenzas, le vas enseñando que a través del berrinche y del grito él va a seguir consiguiendo todas las cosas. Entonces, para él es normal gritar, patalear para conseguir. La información que tú le estás dando es esa. Entonces, lo que él está formando en ese momento es esa situación de frustración que se va a ir convirtiendo en un patrón de conducta.
Si pasó esos 2 años, al tercer año usando el berrinche, pues llega un momento en que mamá y papá probablemente pierden los estribos, le mandan las nalgadas y para el niño entonces eso se convierte en una respuesta agresiva. Cuando el niño muerde, cuando el niño se jala el cabello, se infringe daño, ya tenemos otro tipo de problemas que requieren de un profesional. Papá y mamá tienen que ir con un psicólogo infantil para ver en dónde se generó el problema y arreglarlo lo antes posible. Porque si el niño empieza a darse cuenta que al lastimarse consigue lo que quiere, se va a convertir en un patrón permanente. Y cuando llegue a la adolescencia, va a hacer exactamente lo mismo, porque el cerebro empieza a generar cierta respuesta química de autovaloración en donde dice, ok, esto me va a llevar a esto, entonces esto me conviene, me va a doler, pero me conviene. Entonces de ahí es que viene luego la cuestión de la anorexia, la bulimia, los niños que se cortan o que empiezan a usar drogas. ¿Por qué? Porque esto viene de la infancia donde el niño no formó una tolerancia a las frustraciones, no los enseñamos a conseguir las cosas con esfuerzo. Me parece increíble, pero es importantísimo que les enseñemos desde muy chiquitos a hacerlo. Lo que yo tengo es algo que se llama el semáforo. Es algo que tú puedes usar en casa y te lo voy a dejar de hecho está en la página de padresmodernos.com en el artículo que dice hacer o no hacer caso a los berrinches de los niños. Hay una etapa en que los berrinches son muy normales y les debes de permitir que hagan berrinche porque ellos tienen que ir viendo cuáles son sus alcances, en dónde están sus límites. Pero después de cierta etapa, entonces tienes que empezarlos a ayudar. Y algo muy práctico es ponerles en algún lugar el semáforo. El semáforo trae, por supuesto, al personaje que más le gusta al señor Arturo Castro, el cerebro reptiliano, que cuando el semáforo está en rojo quiere decir que estamos en reptiliano. Cuando el cerebro está en amarillo quiere decir que estamos en el cerebro emocional, y cuando el cerebro está en verde estamos en la parte de la corteza cerebral. Entonces, cuando estamos en rojo, generalmente la ira nos desborda. No pensamos con claridad y reaccionamos con impulso. Cuando te enojas, el cerebro reptiliano toma acción y te domina. No piensas, todo lo que dices viene fundamentado a través del cerebro reptiliano. Y siempre vas a decir cosas inadecuadas, cosas irreflexivas. ¿Por qué? Porque la corteza cerebral no está conectada, el cerebro emocional no está conectado y quien está respondiendo es el cerebro reptiliano. En el caso del cerebro emocional, bueno, pues sabes que estás enojado, le enseñas a tu niño, mira, estás en rojo, estás en reptiliano. A mí me gusta mucho que ahora los muchachos o mi nieto me dice, ay, tita, en este momento estoy en reptiliano, déjame respirar para bajar mis emociones y bajarse al cerebro emocional. Entonces, una vez que respiras, tienes respiraciones profundas, te das cuenta que estás enojado, no dices nada en reptiliano. Y cuando notas que el enfado lo aceptas y lo haces consciente, estás listo para dominar los impulsos. Haces uso de tu inteligencia emocional. Ya hemos hablado de la inteligencia emocional y seguiremos hablando de ella porque es algo que tenemos que enseñarles a nuestros niños a usar. La inteligencia emocional está formada por la inteligencia intrapersonal e interpersonal. ¿Cómo nos vemos? Y cómo vemos a los demás, cómo percibimos el ambiente donde nos estamos desarrollando. Una vez que ya pasaste al cerebro emocional, pues puedes lograr hacer uso de tu inteligencia emocional y retomas a tu estado normal y puedes analizar desde tu cerebro razonable lo que te provocó la ira y resolverlo. En el caso de los niños, ¿qué les puede provocar ira? Bueno, un niño de 4 años, lo que estábamos platicando de el niño es un hijo único.
Tuvieron al niño después de mucho trabajo, muchos años que pasaron sin poderse embarazar, así es que por supuesto para ellos es un milagro y todo lo que el niño pide, todo lo que el niño quiere se lo han estado dando, no lo han regulado. So, ahorita que ella está en la escuela, que está en el kinder, el niño está teniendo problemas con sus compañeros porque no aprendió a socializar, no aprendió a respetar, no aprendió a compartir. Entonces lo único que hay que hacer es enseñarlo a, pero hay que tratar esta situación ya desde el punto de vista de que se ha generado una especie de, digamos, adicción a lo que el cerebro produce cuando estamos enojados, que es el cortisol. Y otras, la dopamina, por ejemplo, que es algo que se genera cuando estamos con los videojuegos mucho tiempo, también se genera en los periodos de frustración y entonces te enojas, el niño está jugando y si no gana el juego, avienta el aparato, lo rompe, o por ejemplo, te va a dar mucha risa, pero esto sucede, es que para evitarse eso, el papá le compró 2 tabletas. Una para cuando se le acabe la batería, la otra ya la tenga cargada y no se enoje y pueda seguir jugando el niño, porque tiene muy poca tolerancia a no estar en el juego constantemente. Entonces, los errores que nosotros los adultos estamos cometiendo son enormes y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque ahorita son niños, ahorita son pequeños y a lo mejor a ti te parece gracioso, a lo mejor a ti te parece que está bien que esté sucediendo, pues es tu único hijo, lo adoras, lo quieres mucho, pero se va a convertir en un problema para él más tarde porque no va a haber quien lo aguante ni quien lo quiera. En la escuela lo van a estar suspendiendo, no va a tener amiguitos que quieran jugar con él, se está convirtiendo en un niño agresivo, al rato va a ser un niño que haga bullying, como no tiene tolerancia ni resistencia, cuando entre a la pubertad va a empezar a buscar amistades que le produzcan altos niveles de estrés con los riesgos que puedan tomar. De ahí es que se van a las bandas los niños. Y parece mentira que algo que no hiciste cuando el niño tenía 8 meses de edad, que fue gatear, lo quitaste y lo pusiste en la andadera, no lo dejaste que se diera golpes y lo dejaste en la andadera cuando aprendió a caminar, el niño no se caía, al niño no le pasaba nada porque lo cuidaste como si fuera una figura de mármol, no sé, algo muy, muy preciado para ti, por supuesto. Pues todas esas cosas le están dando información al cerebro del niño para que el niño se comporte de esa manera. ¿Está mal el niño? No, el niño simplemente está haciendo lo que ha aprendido. ¿Está mal papá y mamá? Realmente papá y mamá no sabíamos que estábamos construyendo un problema. No nos enseñan a generar ese carácter en los niños, no nos enseñan que desde el embarazo se forma el carácter y la personalidad. Creemos todavía que esas cosas se heredan y por favor es momento ya de quitarnos ese mito. El carácter y la personalidad no se heredan, se construyen con el entorno. Papá y mamá efectivamente sí dan características genéticas, pero ahora se sabe, y muchos de los trabajos que hizo Vivette Glover, se las recomiendo para que la busquen y la lean. Ella ha hecho investigaciones extraordinarias de lo que sucede en el embarazo y todo lo que se produce en el embarazo en el desarrollo del sistema nervioso. Y entonces, ahorita, además de eso, se sabe que la estructura genética, el ADN, cambia con las experiencias, cambia con las emociones. Así es que al nacer tu bebé, lo que va a tener genéticamente de mamá y de papá son las características que se expresan físicamente, como el color de los ojos, la estatura, el color del cabello y algunas otras características. Pero lo que tiene que ver con el aspecto emocional, la inteligencia, el carácter, la personalidad, la independencia y ciertas habilidades se desarrollan, no se heredan.
Decimos que se parece a mamá o a papá porque lo aprenden, lo copian, se mimetizan desde que están pequeñitos porque aprenden a leer la cara, las facciones y las expresiones corporales de los adultos. Así es que si estás teniendo problemas con tu niño chiquito, ponle el semáforo, enséñale a controlar, dile que él tiene un cerebro reptiliano, un cerebro mamífero y una corteza. Ellos lo entienden perfectamente bien con dibujos. Cuando están en rojo, dile estás en rojo, estás en reptiliano, respira, cálmate, y cuando estés tranquilo, platicamos. Aunque ustedes no lo crean, los niños lo entienden perfectamente bien. Muchísimas gracias, yo soy Celide López, esto fue padresmodernos.com y estamos en el programa de radio La Noche es Tuya, Visión Perfecta 2020 en Estéreo 91. Continúa con nosotros, nos despedimos de Facebook Live. Adiós, buenas noches.